menstruales, patología mamaria e infecciones genitales. Solo tienen la mayor parte por esas tres patologías. Entre los trastornos menstruales, pues, es por la inmadurez que hay en el eje hipotálamo, hipófisis y ovario, o sea, más que todo alteraciones endócrinas, que puede ser por alteración de tiroides, por hiperprolactinemia, lesiones ováricas o crisis de ovario, o alguna enfermedad que tenga que ver con la coagulación. En estos cuadros también hay la dismenorrea y la menorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Dolor en la menstruación. Y la menorrea, sin menstruación, ¿no? Entonces, otra patología que viene es ginecología de la adolescencia y la patología mamaria. Estamos siempre que puede haber una telarca prematura, un fibroadenoma mamario, una patología de fibroquistis mamaria, que es la de mayor frecuencia. Les he dicho, en los 17, 18 años los pacientes a veces vienen con nódulos dolorosos en mamas y es una patología frecuente. Infecciones genitales, pues pueden ser las de transmisión sexual, la orientación sobre la salud sexual, donde hay que también hablar si se habla de salud sexual, anticoncepción, y pues ya la anticoncepción hace de acuerdo a las enfermedades que estos pacientes tienen como base, ¿no? Y hacerlas, la orientación y la consejería de acuerdo a la capacidad o discapacidad intelectual. No hay una edad concreta para hacer la primera consulta ginecológica, pero se recomienda hacer en etapa prepuberal. ¿A qué edad más o menos es la etapa prepuberal? 10 años. a 12 años. 12 años. Defínanse. De 10 a 12. De 10 a 12. A 12 años, 14, ¿no? Es la etapa donde se puede iniciarse con como dice, alrededor de los 10 años es conveniente el escrutinio para ver si hay alguna pubertad precoz, ¿ya? ¿No? O también desagrado. Hay inicio de vida sexual o sangrado salud. Cuando hay desagrado, tienen menores de 17 años. Un montón de pacientes que vienen a los 14, 15 años con alteraciones menstruales, pensando que algo malo está pasando, sin embargo es algo hormonal o simplemente psicológico, ¿no? Ciclo menstrual no hemos llevado todavía, ¿verdad? No. Estamos súper atrasados con los temas. O cualquier paciente adulto. Es una producción cíclica de hormonas y proliferación del endometrio que prepara la implantación del embrión. Eso es el ciclo menstrual, que dura entre 21 y 35 días, con 2 a 7 días de sangrado y una pérdida entre 20 y 60 ml. El ciclo menstrual se caracteriza por la liberación de un óvulo y la preparación del útero para un posible embarazo. El ciclo menstrual tiene dos partes, es el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico se divide en fase folicular, fase lútea. El ciclo uterino es en la fase proliferativa y fase secretoria. El ciclo ovárico en la fase folicular dura entre 10 a 14 días. Hay una retroalimentación hormonal donde el folículo se desarrolla y está en proceso de maduración, se podría decir. La fase lútea es el tiempo entre la ovulación y la menstruación, que también dura una media de 14 días. El ciclo uterino es la fase proliferativa, es el primer día de la menstruación. Hay un crecimiento progresivo por los estrógenos circulares. Y la fase secretora es en el ciclo de 28 días, donde la ovulación se produce el día 14 y hay efectos más bien de progesterona y no de los estrógenos. En la menstruación, ¿qué es la menstruación en sí? Es la ausencia de la inflamación.
La secreción glandular se interrumpe, se produce una desintegración irregular y la decidua deja de funcionar. La menstruación es el resultado de la descamación del endometrio. ¿Qué es la menstruación? Descamación del endometrio. Tenemos el ciclo menstrual, lo que es la regulación central, que es el hipotálamo. Tenemos la regulación se trata también de la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Lo que vamos a ver es qué hormonas se secretan a este nivel que van a interferir en todo lo que es el ciclo menstrual. En lo que es el hipotálamo, ya las hormonas que se secretan a este nivel, la hormona liberadora de gonadotropina, ya acuérdense de las abreviaturas, que controlan la luteinizante y la folícula estimulante. La hormona liberadora de corticotropina, que controla la secreción de la corticotropina. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que regula la hormona del crecimiento. Y la hormona liberadora de tirotropina, que controla la hormona de tiroides. Luego vamos a analizar este ciclo menstrual. Mi hipófisis anterior es el responsable de la estimulación de los folículos de los ovarios, la folícula estimulante y la luteinizante. Aquí también tenemos a la prolactina, que es estimulada por los estrógenos e inhibida por la dopamina. Tenemos la hormona estimulante de tiroides, la corticotropina, la hormona de crecimiento. En hipófisis posterior es donde tenemos la secreción de la oxitocina, la hormona antidiurética, que regula la sangre circulante y la presión. Hay dos síntomas de la ovulación como elimina, que se llaman, no sé si han escuchado. Se caracteriza por acné, cefalea, mal humor, fatiga, calambres, problemas para dormir, sensibilidad, náuseas. Esto es común en todas las mujeres que están en el día de la ovulación, ¿no? Por eso, ¿quién entiende a las mujeres? Cada mes estamos con una alteración hormonal y pues son esos los síntomas que nos presentan. Hay el ciclo ovárico que hemos dicho, el FSH empieza con el reclutamiento de folículos. Hay un feedback negativo donde los estrógenos y el estrés baja a la FSH, donde están los estrógenos aquí. Y el feedback positivo cuando cambian los receptores de estrógeno en alta concentración y estimula la liberación de la ovulación y liberación de la LH. Entonces, esto es lo que es el ciclo ovárico, ¿no? Lo que es la FSH, estimulada por el estradiol, y la LH, también, donde ocurre la ovulación. Y ahí es donde se presentan los signos de polininia. En la fase folicular hay aumento de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. La LH va a hacer la formación de las células de teja que producen andrógenos para la granulosa, la FSH, proliferación de la granulosa. Hay la aromatasa para síntesis de estradiol y aumenta los estrógenos. Disminuye la inhibina, inhibe la FSH y disminuye la FSH por producción de folículos dominantes. Estos doctores sirven para ver si hay alguna alteración, digamos, del FSH, no va a haber una buena formación del folículo, no hay buena estimulación, por tanto no hay ovulación, y es ahí donde empiezan a aparecer los quistes de ovario, ¿no? Ovarios poliquísticos. ¿Qué son los ovarios poliquísticos? Son cuando los folículos no llegan a expulsar el óvulo, se quedan dentro del óvulo y esos son los que producen los quistes de ovario. Aquí tenemos la parte del ciclo ovárico, donde se empieza con los folículos primarios, ya el folículo secundario, folículo de Bragg, la ovulación, el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo y el cuerpo amarillo o albígeno, que nos dice que cada vez que hay una ovulación y hay una fecundación, pues se queda como una cicatriz en el cuerpo albígeno, y es de esa manera, miren los ojos, podemos saber
¿Cuántas veces se ha embarazado la paciente? Hay cambios endometriales también, que es súper importante. Esto es por el aumento del estrógeno. Hay la fase menstrual que dura de 1 a 4 días, el día del sangrado, la fase proliferativa donde se prepara el endometrio para recibir un óvulo fecundado. La fase menstrual es la pérdida de etapas funcionales químicas y necrótica del endometrio. La fase proliferativa es cuando hay proliferación de las células de la capa basal con formación de glándulas testículas. O sea, esto es la fase proliferativa, doctores. Cuando ven una ecografía, les va a decir que ven el endometrio engrosado con una lámina donde se ve las 3 láminas, y esto nos dice que puede estar, dependiendo cómo se ve el ovario también, en su día fértil, y si no, si ya pasó su día fértil, es que va a menstruar esa paciente. Aquí vemos si va el endometrio engrosado. Esta paciente puede ser que sea una gestación temprana o que está menstruando. Esto sería un útero que ha menstruado, que tiene una sola línea, no es pilaminar como este. ¿Ya? Y esta que no se ve nada, parece ser un saco incipiente, pero de esa manera es el endometrio. Pensé que tenía otra diapositiva de esta. A ver, esta imagen es súper importante, ¿ya? A ver si tengo otra. Ya. La fase menstrual. Ya sabes que es la menstruación. El día de la menstruación, día 0 hasta el 4 máximo, como tenemos la FSH y la LH están casi bajas. Folículo primordial está en la menstruación. Endometrio está atrofiado. ¿Ya? Va subiendo después del 4 día, la FSH ya empieza a producirse y por eso es que ya está haciendo un folículo primordial con aumento del estradiol, el LH está abajo y el endometrio está engrosándose. El día de la ovulación, la FSH está ligeramente elevada, el LH es la que se secreta más cantidad, folículo de Graf, estrógenos aumentados, progesterona baja, endometrio listo. Si esta paciente aquí llega a fecundar, pues va bajando la LH y la SH, y aquí la progesterona empieza a subir y el endometrio sigue engrosado. Pero si no llega a fecundar este óvulo, que ha sido ya ovulado, pues baja otra vez el LH, la FSH, baja el estrógeno, pero luego va a volver a subir y la progesterona igual baja y se produce después lo que es la descamación del endometrio, la menstruación. Entonces, acuérdense más o menos de la gráfica, qué es lo que pasa con el FSH cuando está haciendo el folículo primordial, cuando está haciendo el estrógeno, la progesterona y el endometrio. El día de la ovulación está elevado el LH, el FSH, folículo maduro, el estrógeno elevado, tendría que estar. Cuando a veces a las pacientes vienen por que no se pueden embarazar, se les pide su laboratorio de FSH, LH, justo el día de la ovulación, donde debería estar elevado, ¿no? Y ver cómo está por ecografía su endometrio para ver si no tiene una alteración endometrial que sea causa también de su falta de embarazo, ¿no? Es un poco complicado, pero esta gráfica es la que quiero que dominen y analicen. Aquí tenemos la maduración. Es un poco pesado esta parte, doctores, pero es súper interesante para saber, a lo menos nosotros las mujeres ya sabemos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, folículo primordial, ya, folículo primario, folículo primario multilaminar, folículo secundario, folículo radial, ¿no? O de Graf. Es importante la composición de todo el folículo de Graf porque eso va a influenciar mucho en lo que es la formación del embrión, ¿no? A través del blastocismo. ¿Sí? Aquí tenemos
la ovulación. ¿Qué va a haber? Elevación de estrógeno y aumento del LH. Hemos visto eso en el ciclo menstrual, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta parte? El día de la ovulación. Está aumentando el LH y el estrógeno, ¿no? El día que está ovulando. Entonces, hay secreción del LH, el cuerpo lúteo desaparece los 12 a 16 días, ¿ya? Y si hay embrión, se secreta en vez de, para que imite el LH, se secreta la hormona gonadotrófica coriónica, para que se mantenga el cuerpo lúteo. Y les he dicho la amenaza de aborto es causa por insuficiencia del cuerpo lúteo, porque los niveles de testosterona están bajos por algún motivo y es una causa de amenaza de aborto. En este caso, el LH va a ser reemplazado por la hormona gonadotrófica coriónica. El cuerpo lúteo sigue secretando progesterona, eso va a estar hasta las 12 semanas secretando progesterona. Y mantiene el endometrio de secretor, haciendo que el embarazo siga. O sea, que el endometrio, que el prototipo del producto esté presente. Un resumen de la regulación de la menstruación. ¿Qué significa esto? Gonadotrofina coriónica, ¿no? ¿Qué significa? Más fuerte, ¿dónde todos? Gonadotrofina coriónica humana. Gonadotropina coriónica humana, dice el doctor. Para que te acuerdes. Hormona liberadora de Ya. Ya no es. ¿Te parece? ¿Ya? Hormona liberadora de gonadotropina. ¿De qué? Hormona gonadotropina. Ya. ¿Eso qué va a producir? Se produce en el núcleo 4 del hipotálamo y se secreta de forma pulsátil a la circulación portal a través de la fase dirigida al hipófisis anterior. De ahí se hace el desarrollo folicular y va a la fase dependiente de gonadotropinas hasta una fase dependiente de la folícula estimular. Conforme regresa al cuerpo lúteo del ciclo previo, disminuye la producción lútea de la progesterona. Hemos dicho, ¿no?, que el cuerpo lúteo está hasta las 12 semanas y se embaraza, ¿no? Lo que permite que aumenten los niveles de la FSH. Por eso se llama la hormona del embarazo, ¿verdad? En respuesta al estímulo de la folícula estimulante, los folículos crecen, se diferencian, secretan cada vez mayores cantidades de estrógeno y miquelina. Estos estrógenos estimulan el crecimiento y la diferenciación de la capa funcional del endometrio, que se preparan para la implantación. Los estrógenos actúan con la FSH para estimular el crecimiento folicular. La teoría de dos células gonadotróficas dice que la estimulación del LH en las células de la tecnomática producirá andrógeno, que se convertirá en células granulosas en estrógeno y más estimulación del FSH. Eso tienen que saber de memoria, muchachos. Es parte del examen. La concentración creciente de estrógeno se define que es una retroalimentación negativa sobre la hipófisis, el hipotálamo, se disminuye la secreción del folículo estimulante y el folículo único pues tiene una concentración más elevada de receptores del folículo estimulante, más estrógeno, y por tanto, al no haber tanta estimulación, se produce una cresta. Es capaz de discontinuar su crecimiento y las secreciones de la actividad. Entonces, los niveles de los estrógenos producen un pico de secreción de LH a nivel de la hipófisis, que desencadena la ovulación, la producción de progesterona y el cambio de la fase secretora a la fase luz. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Como último paso, la función lútea depende de la presencia del alcohol. ¿Es de leche? Proteinizante. Proteinizante, ya. Sin embargo, el cuerpo lúteo secreta estrógenos, progesterona, inhibina A, y así sirve para mantener la inhibición sobre las gonadotropinas. Sin la secreción del LH, el cuerpo lúteo desaparece a los 12 y 16 días, si no hay embarazo. Pero si hay embarazo, está hasta las 12 semanas. ¿Ya? El resultado de esta es la pérdida de la progesterona y por tanto se produce la menstruación. Pero si hay un embarazo, el embrión secreta la hormona gonadotrófica coriónica, la que tú decías, imita la luteinizante para que se mantenga el cuerpo lúteo y ya se va a producir progesterona, ¿no? Y mantiene el endometrio secretor y sigue el embarazo.
estas imágenes, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿Qué se produce? ¿Cómo está el ciclo menstrual? ¿Cómo están los ovarios? En lo que es el ciclo menstrual. Ya. Esta es la imagen, ¿no? Aparte de la agonizura, fijas el cerebro con la agonitropina. Entonces, ¿cuándo sube la folículo estimulante? ¿Cuándo baja? ¿Qué es lo que mantiene después de la ovulación? Si está embarazada o no está embarazada. ¿Qué se llama el folículo? ¿Ya? ¿Qué produce la ovulación? ¿No? ¿Cómo está el endometrio? Esta es la imagen que tienen que ver y cada vez analizarlo más. Una pregunta. Y cuando el ciclo menstrual se alarga o se acorta más de 28 días, ¿qué pasa si se altera algo? No, es que eso se acomoda de acuerdo a los días del ciclo. ¿Cuántos días dura su ciclo? Dependiendo de eso, pues nosotros vamos a sacar, digamos, cuándo es su día de ovulación. Sea más de 28 días o menos, o sea, de 25 o 35 días. Y cuando son irregulares, doctora, ¿cómo sacaríamos su? Es que cuando son irregulares, normalmente para saber el día de la ovulación, tienen que tener periodos regulares, tanto para que se embarace como para cuidarse. Y así no se sabe los ciclos menstruales, primero que hay que orientar a un método, digamos, si usted no quiere embarazarse, un método que vaya de acuerdo a sus ciclos irregulares. Y si se quiere embarazar, ver por qué tiene los ciclos irregulares. Si tiene los ciclos irregulares con una alteración hormonal, digamos que tiene unos síndromes de ovarios poliquísticos, ahí hay que tratar primero los ovarios poliquísticos, regular en la menstruación y desciende. Viendo para qué lado queremos. ¿Ya? Vamos a ver con los métodos anticonceptivos para calcular los días fértiles. Es largo, pero sé que la mayoría ya sabe usar, ¿no? O lo aplican, o no lo aplican, pero ya sé que lo conocen. ¿Qué estudiante de medicina no conoce métodos? A ver, díganme. ¿Quién no conoce ningún método? No. ¿Qué métodos conoce en general? No es el que me diga solo uno. Porque en la anterior clase una me decía todo y todos, ¡ah! Tú debes usar todos. La abstinencia. ¿Quién más? De barrera. ¿Qué más? Hormonal. ¿Qué hormonales conocen? A ver, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué es? Inyección. ¿Inyecciones de qué tipo conoces? Eso. ¿Qué más? ¿Qué otros métodos? A ver, ahí están muy callados, doctorita. ¿Qué método conocen? Muy bien. ¿Sabes cómo actúa? ¿Sabes para qué tiempo es? 5 años. Ya. Como norma, está 4 años. Si pesa más de 80 kilos, es menos 3 años. Si es más de 80 kilos, si es menos, puede durar 4 años. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Primero que para hablar de métodos anticonceptivos, es importantísimo, doctor, es súper importante, vital, la orientación, aunque no crean. ¿Ya? La orientación, como dices, es el acto de orientar, de informar a alguien lo que ignora. Por favor, siempre a un paciente que tengan que orientar o aconsejar en una anticoncepción, hay requisitos que cumplir, doctores, porque de acuerdo a eso, pues, el paciente va a darse la confianza al hecho de la historia clínica y el hecho de cómo quiere que quiere. Este es un ejemplo. A ver, grandes inventos anticonceptivos. En 1927, la castidad. ¿Hay ahora la castidad? Ya no, lamentablemente. En 1967, ¿no? La pildorita. ¿Saben qué es el método de la aspirina? No. El método de la aspirina, ¿qué piensan? La aspirina. ¿Qué ¿Ya te ubicas? ¿Cuál es la aspirina? ¿Saben cómo es el método de la aspirina? Lo dice en la pildorita. Que le dé la cabeza.
Pero la aspirina, ¿cómo actúa? Antiagregante. A ver, mencionar la sustancia gris. Antiagregante plaquetario. Es un antiagregante plaquetario, pero ¿Y ¿cómo funciona? cómo puede evitar a que el espermatozoide no se una con el óvulo? Es algo súper simple. No tiene mucha ciencia. Sin duda. A mí me tomaron el pelo con eso. Yo pensaba en la acción de la aspirina, a ver, es un 2, a ver cómo las prostaglandinas, ¿en qué sentido? ¿No? ¿Saben qué consiste? Que agarran la pildorita de la aspirina y le ponen entre las rodillas y no abren más. ¿Capilli o no? No es nada científico. Por eso la pildorita. Y ahora lo que está último, ¿no? El Wi-Fi. En la cama, con el celular, cada uno por su lado, la casa, ¿no? El esposo a un lado, la esposa al otro lado. Se mandan mensajes no solo entre parejas, también los hijos en la misma casa. Mamá, súbeme esto, mamá, esto. O sea, es increíble cómo el Wi-Fi, la tecnología nos está separando, ¿no? Mucho en lo que es la relación interpersonal, casi ya no la tenemos. Relación interdigital. Y como les he dicho, la orientación en anticoncepción tiene pasos importantes, ¿no? ¿Por qué es importante? Ya he dicho, mejora la confianza entre el proveedor y el usuario. Cuando se oferta métodos anticonceptivos se dice usuario, no paciente. Y el que va a orientar o aconsejar se dice proveedor. Y el que va a dar el método. Y al orientar, hacemos que la paciente elija. No es decir, no señor, usted tiene 10 hijos, se me tiene que ligar sí o sí. Aunque tenga 10 hijos, ella tiene derecho a elegir qué método, ¿no? Podemos orientar, a veces hacemos una orientación dirigida, como a las pacientes PBBS, portadoras de virus, ¿no? Pero no es lo que debería ser legalmente. Y por tanto facilita la participación en el autocuidado, de cómo debe cuidarse, si usa algún método que es necesario. ¿Cómo orientar? ¿No? Aunque no crean, esto es importante. Hay que desarrollar destrezas y habilidades de la comunicación interpersonal, verbal y no verbal. No hacer caras, por favor. ¿No? Si la paciente tiene 10 hijos y quiere cuidarse con anticonceptivos orales, ¿cómo? ¿No? O una paciente que no tiene hijos y quiere cuidarse y tiene 17 años, no decirle, tú estás jovencita, ¿qué estás queriendo en anticonceptivos? O sea, no hacer caras, ni gestos, ni comentarios que no sean científicos o que tengan que ver con la orientación. Estos 5 pasos, doctores, se deben cumplir cada vez que nosotros hagamos orientación en anticoncepción. Primero, establecer una relación cordial. Si yo voy enojado hasta para hacer una historia clínica, el paciente no me va a decir la verdad de la necesidad o el por qué necesita esos métodos anticonceptivos o por qué quiere elegir. Identificar las necesidades, ¿no? Ver, digamos, si la paciente con 10 hijos me dice, yo quiero anticonceptivos orales, pero sé que si ella no va a tomar adecuadamente, porque los 10 hijos le captan mucho tiempo, y sé que se va a olvidar y se va a embarazar. Entonces, de esa manera yo tengo que ir orientando, decir, no, señor, no es recomendable, no sería mejor algo definitivo, etcétera. No, la escucha activa, aprender a escuchar, es lo que nos falta como médicos y como personas a veces, ¿no? El escuchar todo, a veces por el tiempo que ya se nos está pasando aquí de esta hora y ya tenemos que irnos, etcétera. Es importante escuchar sus necesidades respondiendo a esas, ¿no? Y verificar la comprensión. Señora, le he explicado de la inyección, ¿qué le puede provocar? ¿No? Entonces, tratar de que entiendan, porque aunque no crean, por eso ha habido procesos, ¿no? Como la inyección de la obesidad hormonal, que el efecto colateral a veces es sangrado irregular. Y la paciente dice, no me han avisado, no me han dicho, yo no sabía, si hubiera sabido que era así, no me iba a poner, ¿no? Son cosas que hasta en eso tenemos que tener cuidado. Como primer paso, establecer la relación cordial, como servir privacidad, ¿no? No puedo hacer la orientación. La paciente cuando entra al consultorio y ve un montón de estudiantes, alumnos, etcétera, mira, si todo el tiempo está mirando, ¿será que me va a revisar? ¿Cómo le voy a decir que tengo
va a dar vergüenza o decir que no tengo relaciones. Entonces no hablan, siempre tratar de mantener una privacidad. Por eso en los centros de salud como política de salud se ha hecho que debe haber una atención integral del adolescente, donde hasta la entrada debe ser muy diferente a la entrada principal, pero en algunos se cumple, en algunos no, justamente por falta de estructura y de etc. razón administrativa. Pero debería ser eso, un área de privacidad, confianza y amabilidad, ¿no? Otro es identificar las necesidades, uno del segundo paso. ¿Cómo hacer planes reproductivos? Proyecto de vida. Señora, ¿de qué tiempo quisiera tener hijitos? ¿O cuántos más quisiera tener? ¿No? ¿Y cuándo? O sea, ¿desde cuándo a cuándo? No, yo, doctora, quiero estudiar, me falta 3 años, y después quiero tener hijitos, pero no quiero que a veces hay efectos colaterales de los métodos que tardan en retornar la fertilidad. Entonces, ver todo eso y de acuerdo a eso, indicarle los métodos que hay. El tipo de relación de pareja, ¿no? A veces hay pacientes que dicen, no, yo solo quiero tener hijitos, no me voy a casar con él, o tengo una pareja fija y me está exigiendo, pero yo quiero cuidarme, etcétera. O no tengo pareja y no voy a tener y solo prácticamente, yo le digo, no, vas a usar lo de donador, ¿no? La vida sexual es importante, ¿no? En serio, son donadores. Los papás que no se hacen responsables de sus hijos, yo digo, ¿has sido donador? Sí, me dice, solo donador. La vida sexual, ¿no? La vida sexual de la paciente es súper importante, ¿no? Si es activa, si no es activa, para ver qué método puede usar, ¿no? La salud de la paciente es importante. Es importante determinar las enfermedades de base que tiene la paciente para ver qué métodos pueden desfavorecer esa enfermedad de base o favorecer. El trabajo, súper importante. Una paciente que constantemente viaja, como hay comerciantes que viajan, no le puedo usar, digamos, y dejar de decirle ciertos métodos porque puede olvidarse y ahí no se embarazarse, tener embarazos no deseados, pero no por falla de método, sino por un mal uso, ¿no? Religión y valores. Importante también respetar esto de las pacientes porque si no haces eso, lamentablemente hay los embarazos no deseados, intentos de aborto, si no llega al aborto, el producto está mal formado. Es una cadena que lamentablemente a veces termina mal por no hacer una buena orientación y pues lleva a productos realmente que da pena, ¿no? Al final los productos son como malformaciones o complicaciones que el paciente, por no querer al producto, pues provocan ciertas cosas. La escucha activa es importante también en uno de los 5 pasos de la orientación. Lenguaje simple y comprensible, por favor. Eso no significa que tienen que hablar, digamos, si el paciente habla malas palabras de cierta manera, el médico tiene que hacerlo de manera diplomática, pero también entendible. Se puede hacer y eso es lo que deben hacer, ¿no? No va a decir, no, yo le tengo que hacer una cesárea segmentaria tipo que el paciente no tiene idea de lo que estoy hablando, parece chino. Entonces, tengo que tratar de hacerle comprender en ciertos términos esta situación de cómo debe ser su método. Es importante saber su nivel educativo y cultural, ¿no? Una paciente que no sabe leer y escribir, no le voy a hacer escribir, no le voy a mostrar portafolios de escrituras que no sabe leer. Si sé que no sabe leer y escribir, pues muestro gráficos, dibujos, o yo le dibujo, ¿no? Y escuchar atentamente, ¿no? A veces estamos ahí con la nosotros y el celular, ¿no? Y el paciente como que no me toma atención más a su celular, ¿no? Luego, lo que es responder sus necesidades, ¿no? Información del método, las características de cómo debe usar, cuándo no debe usar, qué puede pasar si deja de usar o no usa, o si se embaraza usando, etc. Todo eso se debe aclarar, ¿no? Y verificar la comprensión, ¿no? Se debe decir, señora, he entendido, dígame qué dudas tiene, sabe que eso si dice el implante, señora, ¿sabe que le va a provocar irregular menstrual? Sí, doctora, entiendo, igual que quiero poner. Les he dicho, hay problemas por esta mala orientación que se ha hecho, ¿no? ¿Cuándo se debe orientar? Cuando ella viene porque quiere usar un método. Cuando viene
hacer el seguimiento del método. Por el té de cobre, después de la aplicación, se hace control a la semana, ¿no? Y se pregunta cómo está. A veces hay pacientes que refieren molestias de la pareja y de la misma paciente en el acto sexual. Entonces, preguntar en la consulta postparto, ¿cuándo se puede volver a embarazar la paciente postparto, postcesárea? Ya sí va bastante. Al mes y medio ya puede ovular la paciente postparto, postcesárea. La posaborto, ¿cuándo se puede volver a embarazar? 6 meses. 3 semanas, 6 meses, ¿qué dice? ¿Cuándo ya ovula? No, después de un aborto, pero si es por el superior, creo que en la primera ovulación que tiene después de ahí, pero con su cuidado de las zonas sería solo después de 6 meses, ¿no? La posaborto, doctores, ovula ya a los 15 días después del aborto. Por eso es que la posaborto puede volver a menstruar en mes. Entonces, la posaborto se embaraza a los 15 días. Por eso es que la posaborto se tiene que ir con un método anticonceptivo del hospital. Por esa razón. O cualquier otra consulta que requiera la familia, ¿no? La orientación debe tener un enfoque integral, no solo que los métodos anticonceptivos sean para embarazos no deseados, también para prevenir las ITS, para tener una sexualidad sin problemas, sin conflictos y para tratar de prevenir un cáncer de cuello y de mama, de cuello de cervix, ¿no? Es para eso también que hacemos la orientación. Como se dice, ¿no? La orientación debe ser acompañada de recursos visuales, ¿no? Es mejor que la paciente vea, toque, mire qué el método que ha elegido, cómo va a ser, qué es lo que va a tener. Entonces, mediante muestra, portafolios, críticos, métodos de manipular y siempre tener dudas, ¿no? Siempre despejar las dudas de la paciente. Si te dice, ¿de qué material es, doctor? Por eso es que nosotros los médicos tenemos que agarrar, tocar para hacer una capacitación, ¿no? Y nosotros decirle, es así o no es así. La acción educativa es súper importante, doctores, de acuerdo a la edad del paciente o a qué grupo se está orientando. Es diferente hacer la orientación anticoncepción, digamos, estudiantes de medicina del primer año, de quinto año, a internos o médicos generales o médicos especialistas. La información y orientación debe ser de acuerdo a sus niveles para ver el grado de conocimiento de una población general. No, yo he ido a dar capacitaciones varias veces a colegios, donde también a padres de familia, ¿no? Los del colegio hay que tener un poco de cuidado, porque los niños están tan despiertos que tienen más el lado morboso que el lado del conocimiento. Hablar de palabra sexo para ellos es súper, o sea, para ellos es morboso, no es algo que es un acto que se puede hacer con amor y que simplemente no sea un contacto físico. Y sin embargo, a los papás, hacer la orientación anticoncepción, aún hay papás que piensan que el hablar de anticoncepción y de todos los métodos es inducir a que tengan sexo sin protección y embarazos no deseados. Vamos a empezar con los métodos, ¿no? Esos son los métodos que ofrecen los seguros y el sistema de salud público. Vamos a ver con los temporales, y de los temporales, los naturales, ¿ya? Así está en las normas de atención clínica, donde van a ver esta imagen y dice, ¿no? Estos son los códigos de la prestación. Cuando llenamos recetarios, hay que anotar el código, entonces se anota esos códigos. Y aquí te está diciendo qué centros de salud pueden atender este método. El 1 significa primero, segundo y tercer nivel. O sea, cualquiera de los hospitales de segundo y tercer nivel pueden hacer la orientación o el uso del método. En este caso, como método natural, el método del MELA, que es método de lactancia y amenorrea. O sea, que da de lactar y da sin menstruación. Cuando ya está con menstruación, chao el MELA. ¿Ya? ¿Cómo es su mecanismo de acción? ¿Cómo hace el MELA para que la mujer no se embarace?
hay una estimulación del pezón frecuente, ¿no? Produce mayor liberación de la prolactina y suprime la ovulación. Entonces, por esto es que no ovula la paciente y por tanto no se puede embarazar. Eso no incluye a las que no están lactando, ¿no? Por si acaso, a quienes les gusta lactar. Al dar de lactar se reduce la descarga fosfática de la hormona liberadora de menotrofina, la cual a su vez libera la luteinizante que es indispensable para la ovulación, que hemos dicho, ¿no? La succión del recién nacido del bebé provoca dos reflejos: la secreción de la oxitocina y la prolactina, ¿no? Que hemos dicho que esto suprime la ovulación. Entonces, ustedes cuando le dan una orientación, ¿cómo actúa el método de la lactancia y amenorrea? Por la supresión de la ovulación mediante la inhibición de la oxitocina y la prolactina, por la estimulación del pezón, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede utilizar? Estos son tres requisitos que la OMS indica que debe cumplir la paciente para usar el método. Uno, que se encuentre en amenorrea, ya que no haya menstruación, así lo ha puesto, aceite de sangrado menstrual. Y esto lo está en las normas, así escrito, o sea que está para cualquier enfermera, médico, estudiante, puede leer esto y entiende. Si son pasadas las 8 semanas después del parto, la mujer presenta un sangrado por 2 días seguidos, o si su periodo menstrual ha retornado, no cumple este requisito. ¿Ya? Que la lactancia sea completa, o sea, es decir, exclusiva o casi completa. O sea, que al menos el producto recibe al menos el 85% de la leche materna. Y que se encuentre dentro de los primeros 6 meses, postparto. ¿No? O sea, si el producto tiene 6 meses, hasta 6 meses puede usar este método. Venga o no su periodo, si el producto tiene 8 meses y no viene el periodo, no puede usar el método. Ya, solo hasta los 6 meses de recién nacido. Que la lactancia sea más del 85% y que se encuentre en amenorrea. ¿Listo? Si ya viene el periodo, hay pacientes que por razones de trabajo no pueden estar con la lactancia exclusiva y al mes ya le viene, o a los 2 meses ya le viene el periodo. Entonces esta paciente ya 15 días antes ya se puede volver a embarazar. Por eso es que decimos que la paciente postparto, postcesárea, a los 15 días iba a ovular si no hace un buen uso de cualquier método. Se le dice que a partir del mes y medio tiene que usar un método. No hay duda, está clarito, ¿verdad? ¿Cuándo no se debe usar? Cuando la paciente no cumple esos 3 requisitos. No significa que solo 2 cumplan y puede usar, no, esos 3 requisitos, ¿ya? Si no se ha dado buena orientación, cuando no se percibe que la paciente haya entendido, por eso se dice verificación de la información, el 5º paso de la orientación. Se le pregunta a la paciente, señora, ¿qué debe cumplir para hacer este método? Y si les dice solo 2, no ha comprendido, mejor orientar hacia otro método, pues se nota que no ha comprendido, ¿ya? No hay condiciones médicas para restringir la amenorrea y la lactancia como método anticonceptivo. Solamente es cuando hay infección por VIH, ahí no se puede indicar este método. O cáncer, condiciones que afecten al recién nacido cuando tengan malformaciones a nivel de la boca, como el paladar hendido, mandíbulas, alteradas, etc. Recién nacidos prematuros también que necesiten terapia intensiva no se puede usar este método porque tienen que estar más del 85% de lactancia materna. Cuando usa ciertos medicamentos como hacer la reserpina, glutamina, antimetabólicos, ciclosporina, corticosteroides a dosis elevadas, bromocriptina, drogas radioactivas, mitos anticoagulantes y drogas que alteren el estado aeróbico. Es una paciente con depresión postparto, no es recomendable indicar el método. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza? Inmediatamente, ¿no? Después del parto. Se dice que se debe dar el lactar a libre demanda. A veces hay mamás que dicen, no, cada 2 horas le doy, quiero educar a mí, y toda la noche no le doy. ¿No? No es así. Se dice que para usar a lo menos este método, tiene que ser 8 a 10 veces por día y no debe pasar más de 4 horas en relaciones diurnas, ni más de 6 horas en las nocturnas. Ya, o sea que tiene que
estar, yo digo, pegada como más canguro, ¿no? Que solo para ir al baño tiene que dejar de dar el pecho. Observaciones, no hay ningún efecto secundario y pues cuando la paciente es portadora del virus, pues se transmite a la madre y al niño. Se está comprobando que los primeros lugares o episodios donde se contagia el VIH, se transmite el VIH, perdón, es en el embarazo, en el parto y lamentablemente en la lactancia. Llama la atención porque se orienta a la paciente portadora del virus que no tiene que dar la lactancia, a lo menos si está gravidad es arriba de 1000 días, entonces no debería dar lactancia. Pero las pacientes les dan, sabiendo que no tienen que dar, y les dan, y es ahí el tercer factor de donde se transmite los lactantes de VIH, ¿no? La efectividad de este método es de un 99.5% cuando la mujer cumple los 3 requisitos indicados. A ver, hemos dicho amenorrea, 6 meses posparto y ¿qué más? Lactancia materna mayor al 85% del tiempo, ¿no? Y no tiene que pasar estos inviernos, ¿no? Es decir, que 200 mujeres que usan el método podrían quedar embarazadas. De cada 200 mujeres, una puede quedar embarazada en el primer año de uso. ¿No? Pero más se ha comprobado, y ustedes pueden hacer cualquier estudio de investigación, las mujeres que usan los métodos más es mal uso que la falla del método. Otros métodos naturales tenemos como ser el de calendario ritmo o Naus, ¿no? Igual se puede tener en estos 3 niveles de afección. Es un método natural, es uno muy usado y se basa en ciclos numéricos para determinar el día fértil del ciclo actual y establecer los días de abstinencia, ¿ya? Su mecanismo de acción. ¿En qué consiste? ¿Cómo actúa este método del virus? Es evitar el coito, ¿no? Evitar el coito en los días fértiles del ciclo menstrual. ¿Y cuándo se puede usar? Cuando puede ser utilizado por cualquier mujer, cuando calcule bien sus días fértiles y no tener coito en esos días o usar algún otro método, ¿no? ¿Cuándo no se debe usar? Cuando la pareja no esté motivada a abstenerse en los días fértiles, cuando sus ciclos son muy irregulares, ¿ya? Y cuando no existe la probabilidad de contraer, cuando no se debe usar cuando hay el riesgo de una trabajadora sexual, no puede usar el método de riesgo, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Aquí es donde vamos a esa pregunta que decían, ¿cómo se pedía experto en la paciente? ¿No? Primero, se debe calcular, se debe tener el registro de la paciente de 6 meses de su ciclo menstrual. Ya se debe registrar por 6 meses. La paciente dice, no tengo doctora, pero tengo del anterior mes, pero es normal. Aunque les diga que es normal, por eso ustedes tienen que tener el registro de 6 meses de su periodo hasta ese día. Ustedes están haciendo la orientación. De ahí depende para ver, de acuerdo a su día más corto o su día más largo, este día es su día fértil, y más o menos de esa manera calcular cuándo se puede embarazar esta paciente y debe abstenerse del coito. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Habla de que su primer mes son 27 días, su segundo mes 28, su tercer mes 29 días, su cuarto mes 29 días, quinto mes 30 días y su sexto mes 31 días. Entonces, vamos a hacer, a ver aquí, 6, 7, 8, 9, 9. Vamos a hacer de los días más largos y días más cortos. Tiene 31 días. Entonces, su día de estos, ¿cuál es el más corto? 27, ¿no ven?
largo es el 31. Entonces, ¿qué nos dice? Que el ciclo más corto se reduce 18 días. O sea que voy a hacer 27 menos 18. 9. 9 días. Entonces, su día fértil de la paciente, yo cuento desde el primer día del periodo, porque no siempre es primero, ¿no? Puede ser 12, 13. Entonces, este es su día fértil del ciclo corto. Ya, si sus ciclos son cortos. Entonces, si es largo, se reduce 31 menos 11, 20. ¿no? 20. Entonces, este es su día fértil de la paciente, si el ciclo fuera largo. Entonces, eso de acuerdo a cómo son sus ciclos, doctores, y es de esa manera como se calcula el ritmo. ¿Listo? Entonces, en un año la fertilidad es del 91%. Es decir, que en un año de uso, 9 de cada 100 mujeres pueden estar embarazadas. Para esto es importante el registro de los 6 meses. Si no tiene este registro, doctores, díganle que no puede orientarle en este método. ¿Ya? Pero ahora hay tantas aplicaciones que se pueden usar. El de la temperatura basal, ¿quién sabe cómo es? El día de la ovulación, ¿sube la temperatura o baja? Sube. Muy bien. Entonces, es el aumento de la temperatura corporal después de la ovulación, y este aumento va asociado a la secreción de la progesterona en el cuerpo humano. Como dice, es apropiado para mujeres que están dispuestas a abstenerse de coitos en periodos largos. Entonces, primero tiene que contar con una planilla, ya donde registra la temperatura basal cada día. Debe tomarse la temperatura, puede ser oral, rectal o vaginal, pero de todo el mes. Si ha empezado como oral, pues todo el mes tiene que ser oral. ¿Ya? En la misma hora todas las mañanas, ¿no? Se observa una temperatura que se eleva entre 0,2 y 0,5, pues es justo en el día de la ovulación. La mujer considerará el primer día de la menstruación como el día 1 de su ciclo. Aquí tenemos la gráfica donde debe la mujer registrar desde el primer día de su periodo, ya, y cuando ya sube, pues es el día de la ovulación. Y esta gráfica tiene que usar para cada mes y tomarse todos los días de temperatura. Hay el otro método natural que es de Billy. Sabemos, ¿no? ¿Cuál es? Del modo. El moco cervical, ¿no? Es un método basado en observación y evaluación del moco producido en el cuello. ¿Ya? Es por la respuesta de la producción de estrógenos en la base molecular. ¿Cómo se hace el reconocimiento de esto? Por la aparición del moco en los días fértiles. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo sabemos que es el día que se puede embarazar o cómo puede prevenir el embarazo? Este moco cervical, normalmente después de la menstruación hay unos días secos. Y luego esta secreción se torna grueso y pegajoso, forma un tapón y bloquea el canal vaginal. Entonces, y cuando va aumentando los niveles circulantes del estrógeno en la mujer, aparece con cierta cantidad de moco, pero con una sensación pegajosa en la vulva. Y cuando hay esto, sabemos que es el día fértil, ¿no? ¿Cuándo se puede usar? Pues viendo, conociéndose a la mujer, porque hay mujeres que me dicen, ¿te baja el flujo? Sí, lo normal. ¿Qué es lo normal? Flujo blanco, flujo amarillo, flujo verde, eso no es normal. Lo único normal es el flujo blanquecino, transparente, vigilante, ¿no? ¿Cuándo no se puede usar? Justamente cuando hay alguna infección del flujo vaginal, cuando la mujer no puede captar este tipo de moco y las parejas no están sensibilizadas por usar el método. ¿Cómo se utiliza? No, ¿cómo se utiliza? No, cuando está en periodo fértil el moco es quilante, transparente. Cuando está en periodo infértil el moco se rompe, ¿no? Mientras cuando es fértil se extiende.
Efectos secundarios, ninguno, pero no protege como ITS ni VIH. La efectividad del método, 96 a 98% si se usa correctamente, ¿no? Recalcar que no debe usarse otro método simultáneo. El método de los días fijos. ¿Quién sabe esto? ¿Se acuerdan? El ARA se llamaba el método del collar. A todas las mujeres otorgaban este collar y de esa manera controlaban este método, ¿no? Pero es contando los días. ¿Listo? Se tienen estas perlas que son rojas, cafés, blancas, cafés claros y café oscuro, ¿no? La roja significa el primer día del ciclo, que viene con sonillitos que van avanzando la paciente desde el primer día del periodo. Como leen aquí, son 12 días que tiene la paciente de perlas blancas, donde aparentemente tiene mayor riesgo de embarazo. Después de los 12 días, vienen las marrones, donde hay baja probabilidad de embarazo. Y cuando llega la café oscura, nos dice que ya no se puede volver a embarazar. Entonces, en este caso, se cuentan los 12 días, desde el primer día del periodo se cuentan 7 días, y los 12 días siguientes nada de relaciones sexuales, y luego baja probabilidad por otros 6 días, y luego ya no tienen relaciones sexuales. Conocemos el condón, ¿no? La efectividad del collar o de los días fijos es del 95% si se usa de manera correcta. O sea, 100 mujeres, 5 pueden quedar embarazadas durante el primer año. Si el método no es utilizado de manera correcta, la efectividad baja a un 88% respecto a los días fijos. El condón, ¿ya? No protege contra las ITS, ¿no? Hay condón masculino, femenino. Mecanismo de acción, de barrera, ¿no? Todos saben. Doctora, perdón, ¿el condón no protege las ITS? No, no protege. Ay, perdón, protege las ITS. Ah. Protege, es el que protege contra las ITS. Ya, aclarado. Yo dije ya te... No sirve. No sirve, en vano. Bueno. Se hace pues ambos condones, tanto femenino o como masculino. Cuando se los usa correctamente, evitan un 80-95% de infección de transmisión del VIH. No necesita prescripción médica. Las pacientes que son las parejas que tienen parejas con VIH, el método que se les otorgaba en el era el condón, solo el condón. Como dice, se disminuye el riesgo y la lubricación, doctores, del condón puede reemplazar la lubricación vaginal, cuando menos cuando la mujer está en etapa de menopausia. Por favor, no sé en qué parte está, pero un condón para un acto sexual, ¿no? Hay adolescentes que lo usaban 2-3 veces el mismo preservativo. Ah, sí, lo lavaban. Y ahí baja la efectividad. ¿Ya? ¿Qué nos puede limitar al uso del condón? ¿No? Uno dice, ¿pero qué me limita? Así es para proteger. Aunque no crean, la espontaneidad del coito, ¿no? Puede salir o rasgarse si no se lo usa correctamente. Requiere mantener erección, ¿no? Por tanto, gran motivación, ¿no? Se deteriora rápidamente cuando las condiciones de almacenamiento no son apropiadas, ¿no? La billetera, ¿no? Es frecuente, se ha visto fallas del condón por ese mal mantenimiento de eso. Se requiere disponer un condón nuevo para cada relación sexual. ¿Ya?
muy raro puede producir alergia o hipersensibilidad al látex, ¿no? Hay personas que sienten eso, hipersensibilidad. Cuando hay riesgos conocidos para la salud y raro cuando hay una reacción alérgica severa, pero ha habido casos, ¿no? Que tienen realmente alergia al látex. El modo del uso. Primero, siempre revisar el condón, que no esté roto, no esté dañado. Evitar usar el condón con fecha vencida y cualquier otra cosa. Verificar su colchoncito de aire. La fecha de fabricación, a veces no está la fecha de vencimiento, pero sí la fecha de fabricación, que normalmente algunos son 4 a 5 años. ¿Ya? Y deben conservarse adecuadamente, no almacenados en la billetera, prohibido billetera. Se debe abrir el condón por la ranura, no con los dientes, no con tijera. Entonces, para una mayor protección es recomendable poner el condón antes que el pene haga contacto con un área anal, bucal o vaginal. El condón debe desenrollarse con facilidad, no debe forzarse. Si está forzando es que algo está mal, no han puesto del lado correcto, ¿no? Si no desenrolla con facilidad, pues lo he puesto al revés. Y esto o esté dañado y esté bien. En ese caso, es mejor desecharlo y usar otro nuevo. Si el condón está al revés, hay que tratar de desecharlo. ¿Listo? No usar aceites o vaselina como lubricantes en el condón. Esto provoca una debilidad de la pared, ya que el condón tiene su lubricante y debe ser suficiente, ¿no? Al terminar la relación coital, pues se quita el condón deslizando, eso ya saben, que se derrame y verificar que no haya habido fugas, ¿no? Si vuelve a tener relaciones, pues usar un condón nuevo y desechar el que ha sido usado. Explicar sobre los anticonceptivos orales de emergencia si es que ha habido algún error en el uso del condón o si no ha habido el uso del condón, ¿no? Y de acuerdo a eso, administrar los otros anticonceptivos de emergencia o orales. Ya conocemos, ¿no? El condón masculino, el condón femenino. El condón masculino viene solo con una anilla, su capuchón, y mientras el femenino es un poco más grande y tiene 2 anillas, ya que son semirígidas. Una se aprieta una de las anillas y se introduce a través de la vagina, se acomoda y pues la anilla de afuera queda expuesta a lo que es la vulva. Entonces, lamentablemente la falla de lo que es el condón femenino ha sido que en vez de introducir el pene o hacer la penetración a través del condón, justo lo suben, lo meten por otro lado. Lamentablemente se ha visto la falla que no han logrado introducir dentro del condón femenino y repliegan lo que es la anilla externa y introducen por ese otro lado. Lamentablemente se ha visto que por eso ha sido la falla, por el mal uso del condón femenino. También puede haber hipersensibilidad al látex, porque también está dentro del condón. ¿Alguna pregunta? No. ¿Saben usar el